Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Cómo evitar la hipocresía por Richard Baxter. La hipocresía espiritual es una de las enfermedades más sutiles del alma. Puede disfrazarse de piedad, de celo o incluso de ortodoxia. Richard Baxter nos recuerda que hay hombres que oran, predican y sirven, pero lo hacen buscando la mirada de los hombres, no la aprobación de Dios. El hipócrita se conforma con parecer santo, pero el verdadero creyente busca serlo, aun cuando nadie lo vea. Hoy leeremos consejos poderosos para discernir y evitar la hipocresía, una guía pastoral que confronta el alma y revela qué significa vivir una fe sincera delante del Dios que todo lo ve. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es actuar como una persona religiosa, como si estuviera en un escenario, por alguien que no lo es realmente. Aparentar ser lo que no se es en la religión, o hacer lo que no se hace. O disimular o fingir una piedad que no se tiene. Fingir un estado de piedad es pecado solo de los no regenerados, quienes actualmente se encuentran en un estado de miseria. Fingir algún acto particular de piedad es un pecado odioso, pero una persona regenerada puede verse tentada a cometerlo. Este acto de hipocresía no denomina hipócrita a la persona, sino el estado de hipocresía. Todo hipócrita, por lo tanto, es una persona impía que parece piadosa, o alguien que en realidad no es un verdadero cristiano, pero se profesa cristiano. Dos tipos de hipócritas. Hay dos tipos de hipócritas. 1. Algunos desean engañar a los demás, pero no a sí mismos, pero saben que son solo impostores. A estos se les llama comúnmente hipócritas flagrantes. 2. Otros se engañan a sí mismos y a los demás, y creen que no son hipócritas, pero confían tanto en su honestidad y sinceridad como si no lo fueran en absoluto. Sin embargo, son tan hipócritas como los primeros, porque parecen religiosos y sinceros, cuando en realidad no lo son, aunque creen serlo, y se proclaman verdaderos cristianos, cuando no lo son menos. A estos se les llama hipócritas de remate, porque no saben que son hipócritas, aunque podrían saberlo si quisieran. Este es el tipo más común de hipócritas. Dos niveles de hipocresía. También hay dos grados de hipócritas. 1. Algunos solo profesan una religión general de cristianismo y piedad, que es la religión oficial del país donde viven, y son hipócritas porque profesan ser lo que no son. 2. Otros, sin ser sinceros, hacen una profesión mayor y extraordinaria de especial rigor en su religión, y a estos se les llama eminentemente hipócritas, como los fariseos entre los judíos, y muchos frailes, jesuitas y monjas entre los papistas, quienes, mediante sus votos, órdenes y hábitos de separación, profesan una devoción extraordinaria, mientras carecen de la vida de piedad. La materia y los medios de la hipocresía. En toda hipocresía hay considerables. 1. Lo que se finge. 2. La pretensión o los medios de aparentar, o el manto de su engaño. 1. Lo que fingen los hipócritas comunes es ser verdaderos cristianos, siervos de Dios y herederos del cielo, aunque no tan celosos como algunos de mayor rango. Lo que fingen los hipócritas eminentes es ser cristianos, celosos y eminentes, o al menos ser sinceros de una manera especial, mientras que perciben que el hipócrita común no lo es. 2. El manto de apariencia o pretensión por el cual pretenden ser lo que no son. Es cualquier cosa en general que tenga apariencia de piedad y que pueda hacer que otros los consideren piadosos. Y así, hay diversas clases de hipócritas, según la variedad de sus mantos o formas de disimulación. Aunque la hipocresía misma es en todos ellos la misma cosa. Hipocresía musulmana y papista. Así como entre los mismos maometanos y paganos, a menudo surgen notables hipócritas que, mediante supuestas revelaciones y una vida austera, se proclaman como Mahoma, personas santas, con una extraordinaria familiaridad con Dios o los ángeles. Así también, entre los papistas hay, además de los comunes, tantas clases de hipócritas como órdenes se han inventado. Y por todas partes, el manto del hipócrita común es tan tenue y transparente que muestra su desnudez a los más inteligentes. Y esto coloca al eminente hipócrita bajo una apariencia más loable, que no es tan transparente. Así, por ejemplo,
La hipocresía de los papistas comunes, cuyo manto se compone de penitencias y ceremonias, de recitar palabras en latín o de numerar palabras y cuentas para las oraciones, con todo el resto de sus tonterías antes mencionadas, es un manto tan tenue que no satisfará a algunos entre ellos, sino que se retiran a sociedades y órdenes distintas. La Iglesia y la profesión del cristianismo no les bastan para poder ser religiosos, como si vieran que los demás no lo son. Hipocresía protestante. Y entonces, el común de los protestantes impíos tiene tanta astucia que ve a través del manto de la hipocresía papal, y por lo tanto se escudan en una excusa, el nombre de una religión e iglesia protestante reformada, unido a la profesión común del cristianismo. El nombre y la profesión de cristiano y protestante, con su asistencia a la iglesia y una despiadada reverencia verbal o rezando, es la excusa de todos los protestantes impíos. Otros, percibiendo la fragilidad de esta excusa, piensan en mejorar su imagen. Adoptan las opiniones más estrictas en religión, reconocen lo que consideran el partido más estricto y lo que consideran la adoración más pura y espiritual. La excusa de estos hombres son sus opiniones, su partido y su forma de adoración, mientras que sus vidas carnales revelan su hipocresía. Algunos que ven a través de todas estas pretensiones, toman el manto más excelente de todos, y es una apariencia de espiritualidad seria en la religión, con una debida observación de todas las partes y medios externos, y una reforma de vida en obras de piedad, justicia y caridad. Digo, una apariencia de todas estas, que si realmente la tuvieran, serían sinceros y se salvarían, en lo cual el cristiano piadoso va más allá de todas ellas. Con esto queda claro que, entre nosotros en Inglaterra, todos los que no son santos son hipócritas, porque todos, excepto algún judío o infiel, se declaran cristianos, y todo verdadero cristiano es un santo. Saben que solo los santos o las personas piadosas se salvarán, y pocos de ellos renunciarán a sus esperanzas del cielo. Por lo tanto, deben fingir ser completamente piadosos. Y no es una hipocresía abominable y horrible que alguien pretenda que la religión es el único camino a su salvación y se llame cristiano con confianza, mientras odia y se burla del poder y la práctica de la misma religión que profesa. Sobre esto, véase mi tratado sobre la vana religión del hipócrita formal. Razones para la hipocresía. Los fines del hipócrita, con sus pretensiones y disimulos, no son todos iguales. Uno busca complacer a sus padres o a algunos amigos de quienes depende, quienes de lo contrario se disgustarían con él y lo considerarían mal. Otro busca complacer a los poderes superiores, cuando resulta que son amigos de la piedad. Otro busca preservar su estima ante las personas religiosas, para que no lo juzguen malvado y profano. Otro busca ocultar alguna villanía o el éxito de alguna empresa ambiciosa, pero el fin más común es apaciguar y consolar sus almas culpables con una imagen de santidad de la que carecen, y robar algo de paz a sus conciencias mediante una mentira. Y así, como no quieren ser religiosos de verdad, adoptan alguna apariencia o imagen de religión para hacerse creer, tanto a sí mismos como a los demás, que lo son. Instrucciones contra la hipocresía. 1. Entender la verdadera vida y el poder de la piedad. Instrucción 2. Para escapar de la hipocresía, comprendan bien en qué consiste la vida y el poder de la piedad, y en qué se diferencia de la imagen inerte o cadáver de la piedad. La vida de piedad se expresa en las 17 grandes instrucciones del capítulo 3. Consiste principalmente en una fe en Cristo que nos impulsa a amar a Dios por encima de todo, a obedecerle antes que a todo, a preferir su favor y las esperanzas del cielo a todos los placeres, beneficios u honores del mundo, y a adorarlo en espíritu y verdad, conforme a la dirección de su palabra. Les mostré antes las imágenes de la religión. Presten atención a esa imagen inerte. 2. Concéntrese en el corazón. Instrucción. 2. Procurad que vuestro principal estudio sea el corazón, para que allí se plante la imagen de Dios, se promueva su interés, se dominen los intereses del mundo y de la carne, se expulse el amor al pecado y triunfe el amor a la santidad. Y no os conforméis con aparentar bondad en vuestros actos externos, cuando sois malos y ajenos a los grandes deberes internos. La primera y gran obra del cristiano se centra en su corazón. Allí mora Dios por su espíritu en sus santos,
y allí reinan el pecado y Satanás en los impíos. Los grandes deberes y los grandes pecados son los del corazón. Allí está la raíz del bien y del mal. La lengua y la vida no son más que los frutos y expresiones de lo que mora en nuestro interior. El hábito interno del pecado es una segunda naturaleza, y una naturaleza pecaminosa es peor que un acto pecaminoso. Sobre toda cosa guardada, guardad vuestros corazones, porque de ellos mana la vida. Proverbios 4:23. Si el árbol es bueno, el fruto será bueno. Pero la generación víbora y malvada no puede hablar lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:33-34. Hasta que el espíritu haya regenerado el alma, toda religión externa será solo algo muerto y lamentable. Aunque Dios le ha encomendado al hombre no regenerado hacer algo para su propia conversión, ningún acto previo probará que la persona está justificada o reconciliada con Dios hasta que se convierta. Inventar una religión de hacer o decir algo bueno, mientras el corazón esté vacío del Espíritu de Cristo y de la gracia santificante, es la religión del hipócrita. 3. Tomar conciencia de los deseos pecaminosos. Instrucción. 3. Toma conciencia de los pecados de los pensamientos y deseos, y de otros afectos o pasiones de la mente, así como de los pecados de la lengua o de las manos. Un pensamiento lujurioso, malicioso, orgulloso, ambicioso o codicioso, especialmente si deriva de un deseo, una conspiración o un consentimiento, es un pecado tanto más peligroso cuanto más íntimo y cercano al corazón sea. Como Cristo te lo ha mostrado. Mateo 5:6. El hipócrita que más respeta la mirada humana vive como si sus pensamientos fueran libres. 4. Elimina tus pecados secretos. Instrucción 4. Hacer conciencia de los pecados secretos, que se cometen fuera de la vista de los hombres y que pueden ocultarse, así como de los pecados manifiestos y notorios. Si puede hacerlo en la oscuridad y asegurar su reputación, el hipócrita es audaz. Pero un creyente sincero debe reverenciar su conciencia y mucho más al Dios que todo lo ve. 5. Sé fiel en los deberes secretos. Instrucción. 5. Sed fieles en los deberes secretos, que no tienen más testimonio que Dios y la conciencia, como la meditación, el autoexamen y la oración secreta. Y no sed religiosos solo a la vista de los hombres. 6. Concéntrese en los deseos santos. Instrucción. 6. En todo culto público, sean más diligentes con el corazón que con la lengua o la rodilla, y asegúrense de que su lengua no invada su corazón ni lo deje atrás. No descuiden la debida compostura en sus palabras, ni la debida conducta de sus cuerpos. Más bien, esfuércense mucho más por ejercitar los santos deseos de un alma creyente, amorosa y ferviente. 7. Apreciar lo sustancial por encima de lo externo. Instrucción 7. No os dediquéis a las apariencias, costumbres, circunstancias o ceremonias del culto más de lo debido, ni despleguéis más celo por cosas insignificantes o insignificantes de lo que les corresponde, sino que las grandes cosas sustanciales de la religión tengan precedencia y sean muy superiores a ellas. Que el amor a Dios y al hombre sea la esencia de vuestra obediencia, y aseguraos de comprender bien lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificio. Y recordad que lo más importante que Dios os exige es hacer justicia, amar la misericordia y humillaros ante vuestro Dios. No destruyáis con vuestra comida a aquel por quien Cristo murió. No pidáis fuego del cielo sobre los disidentes, y no consideréis intolerable en la iglesia a todo aquel que no esté, en cada pequeño asunto, en vuestra mente. Recuerden que Cristo describe la hipocresía de los fariseos como un celo por sus propias tradiciones, las invenciones humanas y los asuntos más insignificantes de la ley ceremonial, con descuido de los mayores deberes morales y una crueldad desmedida contra los adoradores espirituales de Dios. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos al comer pan. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, diciendo: Este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Atan cargas pesadas, que ellos mismos no tocan. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos.
Aman los primeros asientos en las cenas, los primeros asientos en las sinagogas, los saludos en público y ser llamados rabí. Pero cierran el reino de los cielos a los hombres y fueron los mayores enemigos de la predicación del Evangelio por parte del pueblo. Diezmaban la menta, el eneldo y el comino, y omitieron los grandes asuntos de la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Colaron un mosquito y se tragaron un camello. Sentían una gran veneración por los profetas y santos muertos, y sin embargo, fueron perseguidores y asesinos de sus sucesores, que aún vivían. Con esta descripción, se puede ver cómo actúa la hipocresía con mayor frecuencia, incluso con un celo ciego y sangriento por opiniones, tradiciones, ceremonias y otras nimiedades, hasta pisotear el interés de Cristo y su Evangelio, descuidar la vida y el poder de la piedad, y perseguir cruelmente a los siervos de Cristo, a quienes están obligados a amar por encima de sus ceremonias. Me maravilla que muchos papistas no tiemblen al leer el carácter de los fariseos, pero esa hipocresía es un pecado oculto y un enemigo de la luz que lo descubriría. 8. No descuides las tareas de la segunda mesa. Instrucción 8. Concienciaos de los deberes de obediencia a los superiores, de justicia y misericordia hacia los hombres, así como de los actos de piedad hacia Dios. No oficiéis una misa larga para devorar la casa de una viuda, ni la vida o la reputación de un cristiano. Sed tan exactos en la justicia y la misericordia como en la oración, y esforzaos tanto por superar al común de los hombres en una y en otra. Procurad hacer todo el bien posible a todos, sin dañar a nadie, y haced a todos lo que queráis que os hagan a vosotros. 9. Ocúpate de tus propios asuntos. Instrucción 9. Ocúpense más de sí mismos que de los demás, censuren más a sí mismos que a los demás, y sean más estrictos en su reforma que a cualquier otro, porque este es el carácter del sincero. Cuando el hipócrita se encuentra poco en casa y mucho fuera, es un severo reprendidor de los demás y perniciosamente tierno e indulgente consigo mismo. Observen su discurso en todas las reuniones y oirán cuán liberales en sus censuras y amargos reproches a los demás. Cómo tales hombres y tales hombres que difieren de él se le han opuesto o a quienes odia, son de tal o cual manera defectuosos, malos y odiosos. Sí, es tan acusador de sus adversarios por hipocresía, como si él mismo no fuera hipócrita, porque puede acusarlos de un pecado del corazón sin ningún control visible. Si él los llamara borrachos, o blasfemos, o perseguidores, u opresores, todos los que los conocen podrían saber que él los desmiente. Pero cuando habla de asuntos en la oscuridad, piensa que la reputación de sus mentiras tiene más ventaja. Muchas palabras oísteis de él, cuán malos son sus adversarios. Pero si esa charla hipócrita no os lo dijera, él no os diría cuán malo es él mismo. 10. Júzgate imparcialmente. Instrucción. 10. Sean imparciales y preocúpense por sus conciencias en el caso de los demás. Reflexionen. ¿Cómo debería juzgar esto en tal o cual hombre, a quien suelo culpar? ¿Qué diría de él si mi adversario hiciera lo mismo que yo? ¿Y no es tan malo en mí como en él? ¿No es el pecado más peligroso para mí el que está más cerca? Y debería estar más atento a las faltas de alguien que a las mías. Mi condenación no será causada por su pecado, pero sí por el mío. En lugar de ver el mosquito en su ojo, tengo más motivos para expulsar un mosquito del mío que un camello del suyo. 11. Esfuérzate por ser lo que quieres parecer. Instrucción. 11. Estudia primero ser lo que, juiciosamente, deseas parecer. Desea 1000 veces más ser piadoso que parecerlo, ser generoso que ser considerado así, ser irreprensible de todo pecado oculto o presuntuoso que ser considerado como tal. Y cuando sientas el deseo de ser considerado bueno, deja que te haga pensar cuánto más necesario y deseable es ser realmente bueno. Ser piadoso es ser heredero del cielo. Tu salvación viene después. Pero ser considerado piadoso te sirve de poco. 12. No sobrevalores las opiniones que los demás tienen de ti. Instrucción 12. No sobrevalores al hombre, ni te apoyes más de lo que valen sus pensamientos o palabras por la aprobación o el aplauso que merecen. La hipocresía consiste, en gran medida, en sobrevalorar al hombre y en darle demasiada importancia a sus pensamientos y palabras. La religión del hipócrita es divina de nombre, pero humana en realidad.
es al hombre a quien más sirve y observa, y la vergüenza del mundo es el mal que evita con más esmero, y la alta estima y elogio del mundo es su recompensa. Oh, piensa en qué tonto es el hombre, y qué poca importancia tienen sus pensamientos o palabras sobre ti en comparación con el amor de Dios. Sus pensamientos sobre ti no te hacen ni mejor ni peor, y si te elevan o te perturban, es tu orgullosa y necia fantasía la que lo hace cuando puedes elegir. Si no han perdido la llave y el gobierno de sus corazones, cierren la puerta y quédense con todo, y no permitan que los reproches de los hombres pasen de sus oídos. ¿Y qué les pasará con todas las mentiras y calumnias del mundo? Y además de complacer a una mente afeminada, ¿qué les beneficiará su aplauso? 13. Recuerda que toda carne es como hierba. Considera a todos los hombres con quienes conversas como si estuvieran a punto de morir y convertirse en polvo, pasando a ese mundo donde te importará poco su censura o estima. Si haces algo delante de un niño, poco te importa su presencia o su observación, mucho menos si es delante de un muerto. Si supieras que un hombre va a morir mañana, aunque fuera un príncipe, no te preocuparías mucho por evitar su censura, ni por conseguir su aplauso, porque todos sus pensamientos perecen con él, y poco importa lo que piense de ti por un día. Por lo tanto, viendo que todos los hombres se apresuran a desaparecer, y estás seguro de que todos los que te aplauden o censuran desaparecerán rápidamente, qué poco deberías considerar su juicio. Mira a la cara a ese hombre cuyo aplauso deseas o cuya censura temes, y recuerda que es un terrón de barro que respira. ¿Y cuántos de ellos hay ahora en la tumba, cuyos pensamientos una vez apreciaste tanto? Y esto te hará más indiferente en el caso. 14. Tu vida es un vapor. Al menos recuerden que ustedes mismos están dejando este mundo, y estén atentos a cada momento cuando sean llamados, y sepan con certeza que estarán aquí solo por un breve tiempo. ¿Y acaso importa lo que piensen de ustedes los extraños al pasar? Pueden estar contentos de que su nombre, valor y virtudes estén ocultos en su posada, donde solo pasan una noche, y que sean desconocidos para los viajeros que los encuentren en el camino. La insensata expectativa de más tiempo en la tierra del que Dios les ha dado derecho a esperar es la causa de que sobrevaloremos el juicio humano, así como otras cosas terrenales, y es un gran sustentador de todo vicio sensual. 15. Mortifica tu amor propio y tu orgullo. Dedíquense a mortificar el amor propio y el orgullo, pues la hipocresía no es más que el ejercicio de estos. La hipocresía está muerta en la medida en que el orgullo está muerto, y en la medida en que la abnegación y la humildad prevalecen. La hipocresía es un deseo orgulloso de parecer mejor de lo que se es. Sé completamente humilde y vil ante tus propios ojos, y la hipocresía estará acabada. 16. Desconfía de tu propio corazón. Desconfíen mucho de sus corazones en los casos donde se involucran intereses personales o pasiones, pues fácilmente obrarán con engaño y los engañarán a sí mismos en medio de tales desvaríos. El interés y la pasión ciegan tanto la mente que pueden creer que defienden la verdad y sirven a Dios con sinceridad y celo, cuando en realidad solo defienden algún error propio, se sirven a sí mismos y luchan contra Dios. Los fariseos creían participar con la ley y la verdad de Dios contra Cristo. El Papa, su cardenal y los prelados creen, como debo creer por caridad, que es por Cristo, la unidad y la verdad que se esfuerzan por someter el mundo a su propio poder. ¿Y qué es sino el interés lo que los ciega a tal hipocresía? Así, los disputadores apasionados se engañan a sí mismos y creen que son celosos de la fe, cuando solo luchan por su honor o sus vanidades. La pasión cubre muchos engaños del apasionado. 17. Cuidado con complacer a los hombres. Sospechen de ustedes mismos, sobre todo entre los grandes, los sabios, los eruditos y los piadosos, o cualquiera cuyo favor, opinión o aplauso estimen más. Es fácil para un hipócrita redomado despreciar el favor o la opinión del vulgo, del ignorante, del profano o de cualquiera cuyo juicio desprecie. No es gran honor ni deshonra ser alabado o desprestigiado por un niño, un necio o una persona que por su ignorancia o profanidad se ha vuelto despreciable. Pero la hipocresía y el orgullo son los que más contribuyen a la estima de aquellos cuyo juicio o cualidades admiran más. Uno admira más la grandeza mundana, y ese mismo hipócrita actuará más para adular o complacer a los grandes que admira. Otro, más sabio,
admira más el juicio de los sabios y eruditos, y actuará como un hipócrita para procurarse la buena estima de tales, aunque pueda menospreciar a 1000 ignorantes, y su propio orgullo le hará menospreciarlos. Otro, aún más sabio, está convencido de la excelencia de los hombres piadosos por encima de todos los grandes y eruditos del mundo. Y este hombre corre mayor peligro de caer en el orgullo y la hipocresía al buscar la buena opinión de los piadosos, y por lo tanto puede despreciar a la mayor parte de los ignorantes y profanos. Sí, el mismo orgullo le hará considerar como una añadidura a su gloria ser vilipendiado y combatido por malvados como estos. 18. Recuerda que Dios lo ve todo. Recuerden las perfecciones de ese Dios a quien adoran, que es espíritu, y por lo tanto debe ser adorado en espíritu y en verdad, que es grandísimo y temible, y por lo tanto debe ser adorado con seriedad y reverencia, y no debe ser objeto de jugueteo, ni de ser servido con palabrería vacía, que es santísimo, puro y celoso, y por lo tanto debe ser adorado con pureza, que todavía está presente con ustedes, y todo está abierto y abierto para Él, con quien tenemos que tratar. El conocimiento de Dios y el recuerdo de su presencia omnisciente son el medio más poderoso contra la hipocresía. Cristo mismo argumenta, partiendo de la naturaleza de Dios, quien es espíritu, contra la ceremoniosidad hipócrita de los samaritanos y judíos. Juan 4:23-24. Los hipócritas ofrecen a Dios aquello que saben que un hombre de sabiduría común despreciaría si se lo ofrecieran. Si alguien conociera sus corazones como Dios los conoce, se complacería con palabras, cumplidos y gestos que no van acompañados de la debida seriedad mental. ¿Se complacería con acciones fingidas e histriónicas? Quien vea a un sacerdote papista salir con sus formalidades y guiar al pueblo, en un idioma que no entienden, a adorar a Dios mediante diversas ceremonias y palabras hipócritas, repetidas y habituales, pensaría que ve a un actor de teatro representando su papel, y no a un pueblo sabio y santo, adorando seriamente al Dios Santísimo. Y no solo en la adoración, sino en los deberes privados, en la conversación con los hombres y en toda su vida. El recuerdo de la presencia de Dios es una poderosa reprimenda para toda hipocresía. Es más necio pecar a los ojos de Dios, porque se puede ocultar al mundo, que robar o cometer adulterio en plena plaza, delante de la multitud, y tener cuidado de que los perros y los cuervos no lo detecten. Si todo el mundo los ve, no es como si Dios los viera en secreto. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. 19. Recuerda cuánto odia Dios la hipocresía. Recuerden cómo Dios odia la hipocresía y qué castigo se impone a los hipócritas. Se les une el tormento con los incrédulos. Y, así como el castigo de los malvados se agrava al ser condenados al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, así también el castigo de los impíos comunes se agrava por esto. Su porción será con los hipócritas e incrédulos. ¿Con cuánta frecuencia encuentran al mismo Cordero de Dios denunciando sus estruendosos ayes contra los escribas y fariseos hipócritas? ¿Con cuánta frecuencia inculca a sus discípulos? No seáis como los hipócritas. Y no es de extrañar que los hipócritas odien a Dios, cuando ellos y sus servicios son imágenes sin vida, y no tienen más que el nombre y la apariencia del cristianismo, y algún atuendo antiguo que los realce, y adornos humanos de ingenio y apariencia. Como un cadáver se adorna más con flores que un vivo, pues necesita esas ceremonias por falta de vida para mantenerse dulce. Y una carroña no es amable con Dios. Y el hipócrita se burla de Dios, como si pensara que Dios es como los ídolos paganos, que tienen ojos y no ven, y no pueden discernir las disimulaciones secretas de su corazón. O como si fuera como los necios y los niños, que se complacen con palabras bonitas y pequeños juguetes. Dios debe odiar semejante abuso. 20. Vive en la luz. Vengan a la luz para que sus corazones y vidas les sean plenamente conocidos. Amen el ministerio y los libros más escrutadores y fieles, y sean agradecidos con los reprendedores y amigos sinceros. La oscuridad es la que alimenta el engaño. El oficio de la luz es manifestarse. Con justicia perecen en su hipocresía aquellos miserables que no soportan la luz que los desengañaría, sino que huyen de un ministerio claro y poderoso, aborrecen la reprensión directa y se valen de excusas y cavilaciones para defender su propio engaño. 21. Examina tu corazón.
Sean muy diligentes en el examen de sus corazones y de todas sus acciones según la palabra de Dios, y rindan cuentas rigurosas con frecuencia. El engaño y la culpa no resisten un examen riguroso. La palabra de Dios es viva y poderosa, y descubre los pensamientos e imaginaciones del corazón. No hay hipócrita que no pueda ser liberado de sus propios engaños, si, con la ayuda de un guía capaz, persevera fielmente en la obra del autoexamen, sin parcialidad ni pereza. 22. Vive sabiendo que serás juzgado. Vivan continuamente como quienes van a ser juzgados ante el tribunal de Dios, donde toda hipocresía será expuesta y avergonzada y condenada por el Dios omnisciente. Pensar en nuestra comparecencia ante el Señor y en el día de su juicio imparcial haría que el hombre caminara en la luz y les enseñara a comprender que el sol no se eclipsa tan a menudo como parpadean, ni es de noche porque corren las cortinas. Qué vergüenza sería que toda su disimulación fuera expuesta ante todo el mundo. Cuídense de la levadura del fariseo, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas se oirá a la luz, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará desde los tejados. Lucas 12, 1-3. 23. Cuidado con la hipocresía cambiante. No pienses que evitas la hipocresía cambiando sus expresiones, pero cuida de no caer en una forma más sutil mientras evitas una más grosera. No hay manera externa de adorar a Dios, ni opinión religiosa tan sólida que un hipócrita no pueda ocultar. Ves a un hipócrita ignorante y ridículo, como el que describe el obispo Hall, que puede rezar ante una columna cuando su corazón no sabe lo que hace su lengua, que balbucea unas pocas palabras a Dios mientras se viste o se lava y habla con los presentes, que ofrece a Dios el sacrificio de un necio, sin saber que hace mal, que sirve a Dios con juegos y gestos anticuados y repitiendo ciertas palabras que nunca fueron familiares para el corazón ni escasas para su entendimiento. Y para evitar su hipocresía, quizás puedas burlarte alegremente de él y convertir a un hipócrita papal formal en el tema de tus bromas. Y ustedes mismos pueden, con buen entendimiento, dedicar muchas horas a la oración ordenada y apropiada. Pero recuerden que muchos hipócritas se hacen un manto de tan buena tela, y que así como el orgullo tiene más ventaja para influir en su mayor conocimiento y cualidades, la hipocresía no es más que el fruto del orgullo. Todo esto, sin un corazón enteramente consagrado a Dios, no es más que un cadáver mejor vestido. Así como los ricos tienen monumentos más curiosos que los pobres. No hay nada exterior en el que un hipócrita no pueda parecer excelente. 24. Sé fiel a tu conciencia. Sé fiel a tu conciencia y escucha diligentemente todo lo que te diga, y trata con frecuencia con ella, y familiarízate con ella a diario. Los hipócritas tienen poca reverencia hacia su conciencia. Se atreven con tanta frecuencia y de forma tan grosera que la conciencia es destituida de su función en el presente y silenciada por ellos, para que no los irrite predicándoles esas palabras duras que no pueden soportar. Y quizás al final la cauterizan o la sobornan para que participe del pecado. Pero por lo general, un hipócrita tiene un juez secreto dentro de él que lo condena. Cuida cómo usas tu conciencia, así como amas tu paz y felicidad. Después, Cristo debe ser tu mejor amiga o tu mayor enemiga. Tómala como quieras ahora. Si la hieres, al final dolerá. Y es más fácil soportar la pobreza, la vergüenza o el tormento que soportar sus heridas. 1. Observen los principios y el juicio previo de sus conciencias. Y si han cambiado, sepan que los cambió. 2. Escuchen todos los consejos secretos y las reprensiones de la conciencia, especialmente cuando habla con frecuencia y de forma terrible. No la desestimen sin escucharla. Sí, conozcan la razón de sus escrúpulos y dudas. 3. Cuando esté enferma e inquieta, reconozcan cuál es el problema y descarten lo que la inquieta con razón, cueste lo que cueste, y asegúrense de llegar al fondo, sin olvidar la raíz. 4. Abran sus conciencias a un guía capaz y confiable cuando sea necesario, aunque les cueste vergüenza. Evitar con excesiva ternura tal vergüenza es pecado y necedad de hipócrita. El consejo es seguro en asuntos de tal importancia. 5.
Antepongan la conciencia a todos los hombres, por grandes que sean. Nadie está por encima de ella excepto Dios. Es mensajero de Dios, cuando en realidad es conciencia. Recuerda lo que te dice. ¿De quién y con qué fin? Deja que amigos, vecinos, compañía, negocios, ganancias, juegos y honor se mantengan al margen, y todos cedan ante la conciencia. Pues será mejor amiga para ti que cualquiera de estos, si la usas como tal. Habría sido mejor para Judas que sus 30 piezas. 6. Sin embargo, asegúrate de que esté bien informada y observa su misión, pues no está por encima de Dios. Ni es desposeída, ni ilegal. 7. Conversa con ella no solo entre multitudes, sino en secreto. 8. Manténla despierta, y manténla entre medios y compañías que la despierten. Se dormirá mucho más pronto en una taberna, un teatro o entre los necios y profanos, que en un sermón animado, una oración o un discurso reverente de Dios. Si yo pudiera despertar la conciencia para que cumpliera su función y predicara todo lo que he dicho, en secreto descubriría al hipócrita de su propio engaño. Ve, conciencia, y escudriña ese corazón engañoso, y háblale en nombre de Dios. Pregúntale a ese hipócrita si la conversión lo convirtió en una nueva criatura, y si su alma y todo lo que posee están enteramente consagrados a Dios, si sus esperanzas y tesoros están depositados en el cielo, y su corazón está allí, si somete todos sus intereses mundanos a la voluntad de Dios y al interés de su alma, si su mayor obra es su corazón y su aprobación ante Dios, y si indaga imparcial y diligentemente en la verdad, con el deseo de recibirla a precio de oro. Dile que una orgullosa autocomplacencia puede ahora justificar o atenuar sus pecados, y tomar sus formalidades, su palabrería y su abuso de Dios por verdadera devoción, y odiar a todo aquel que quiera descubrir su hipocresía y convertirlo trayendo la luz. Pero una luz aparecerá pronto en su alma, a la que no podrá resistir. Y entonces, que se mantenga firme en su justificación si puede, y que haga bien en entregarse con sinceridad, sencillez y abnegación a su Dios. 25. Sirva a Dios con sencillez de corazón y evite una doble vida. Recuerden que la hipocresía reside en gran medida en la duplicidad y en un corazón y una vida divididos. Procuren, por tanto, servir a Dios con sencillez de corazón o con sencillez e integridad, como si fueran solo suyos. No piensen en servir a Dios y a las riquezas. Una profunda reserva en el corazón para el mundo, mientras parecen entregarse en pacto con Dios, es el gran carácter de un hipócrita. Vivan como quienes tienen un solo Señor y Maestro, a quien todo poder se reduce, y un solo fin o alcance para el cual todos los demás son solo medios, y una sola obra de absoluta necesidad que realizar, y un solo reino que buscar primero, y con el mayor cuidado y diligencia para asegurarlo, y cuyos corazones y rostros siguen siendo un solo camino, y que están de acuerdo con ustedes mismos en lo que piensan, dicen y hacen. Un corazón doble y una lengua doble son la costumbre del hipócrita. Salmo 12:2, Primera de Timoteo 3:8. Tiene un corazón para el mundo, orgullo y lujuria, que a veces parece elevarse para pedir perdón, para poder pecar con tranquilidad y esperanza de salvación. ¿No pensarías, al verlo bajar el rosario o levantar las manos y los ojos, y parecer rezar con devoción, que acaba de salir de una taberna, de una prostituta, de una mentira, o de despreciar la piedad seria? Como dice el obispo Hall, parece servir a ese Dios en la iglesia en días festivos, a quien descuida en casa, y se inclina ante el nombre de Jesús, y jura profanamente por el nombre de Dios. Recuerda que solo hay un Dios, un cielo para nosotros, una felicidad y un camino. Y este es de tal importancia que exige toda la intención y atención de nuestras almas, y es suficiente para satisfacernos, y debería ser suficiente para apartarnos de todo aquello que quisiera distraernos. Un corazón dividido es un corazón falso y autoengañado. ¿Existen dos dioses? ¿O está Cristo dividido? Mientras te aferres a ambos, Dios y el mundo, sin duda perderás uno, y es como si perdieras ambos. Tener dos dioses, dos reglas, dos cielos, es no tener Dios, ninguna regla verdadera, ningún cielo, ni felicidad alguna. No dudes, pues, entre dos opiniones. Si Dios es Dios, obedécelo y ámalo. Si el cielo es el cielo,
asegúrate de buscarlo primero. Pero si tu vientre es tu Dios y el mundo es tu cielo, entonces sírvelos, búscalos y aprovéchalos al máximo. 26. Busca la sinceridad, evita la sabiduría mundana. Cuídense de toda política o artimaña carnal y de toda sabiduría mundana, que son contrarias a la sabiduría de la palabra de Dios y que los apartarían de la sencillez y la franqueza que exige la sinceridad piadosa. Que lo que era el regocijo de Pablo sea el suyo, que con sencillez y sinceridad piadosa, no con sabiduría carnal, hayan convivido en el mundo. El cristianismo no renuncia a la sabiduría ni a la honesta autopreservación. Sin embargo, hace a los hombres ingenuos y aborrecedores de mentes astutas y fraudulentas. ¿Qué es la famosa religión hipócrita, añadida al cristianismo y llamada papado, sino aquello que Pablo temía en su piadoso celo por los corintios? No sea que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus mentes se corrompieran de la sencillez que es en Cristo. Segunda de Corintios 11, 1-3. Abandonar la sencillez cristiana de la doctrina, la disciplina, el culto y la conversación es la hipocresía de la religión y de la vida. La ambigüedad, los engaños y el ocultamiento son propios de quienes tienen una mala causa, una mala conciencia o un mal amo en quien no se atreven a confiar, y no de quienes tienen una causa y un Dios tan buenos como los cristianos. 27. Sé serio en las cosas de Dios. Recuerden cuánto de la sinceridad consiste en la seriedad y cuánto de la hipocresía consiste en aparentar, soñar y trivializar las cosas de Dios y nuestra salvación. Por lo tanto, procuren mantener sus almas despiertas, en un estado de sensatez y seriedad. Lean las 50 consideraciones que he dado en la tercera parte de mi Descanso de los Santos, para convencerlos de la necesidad de ser serios. Asegúrense de que haya tanto en su fe como en su credo, y tanto en sus corazones y vidas como en sus creencias. Recuerden que aparentar y soñar no mortificará pecados profundamente arraigados, ni vencerá a enemigos poderosos y sutiles, ni los hará aceptables a Dios, ni salvará sus almas de su justicia vengadora. Recuerden qué clase de profanación es bromear y trivializar sobre el cielo y el infierno, y juguetear con el gran y temible Dios. Viendo que todas estas cosas serán disueltas, ¿qué clase de personas deben ser en santa conversación y piedad? Segunda de Pedro 3:11. Oran por una obediencia que responda al modelo de la sociedad celestial cuando dicen, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y serán tan hipócritas como para orar para imitar a santos y ángeles en la pureza y obediencia de sus corazones y vidas, y cuando lo hayan hecho, se entretengan con apariencias y palabras, y una imagen inerte de esa santidad que nunca tuvieron? Sí, y quizás ridiculicen y persigan en otros precisamente aquello por lo que oran a diario. Oh terrible abuso del Dios que todo lo ve. Ya no creen ni temen su justicia. Cuando el apóstol dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Insinúa que los hipócritas se dedican a burlarse de Dios con una religión falsa, aunque no es Él, sino ellos mismos, quienes al final serán burlados. Ofrecen a Dios una nuez sorda, una cáscara vacía o un barril como sacrificio. Un hipócrita se diferencia de un verdadero cristiano como un esgrimista de un soldado. Interpreta su papel con mucha formalidad en el escenario, entre muchos aplausos, pero se puede percibir que no está en una buena tristeza, por su frivolidad y formalidad, y por no sacrificar ninguno de sus pecados. ¿Acaso los hombres no mostrarían más de los grandes y eternos asuntos de su propia creencia profesada, con seriedad de afecto o esfuerzo, que la mayoría, si no fueran hipócritas? Odiarían y despreciarían a los hombres por hacer solo aquello, y parte de ello, que ellos mismos oran y profesan hacer, si no fueran hipócritas. ¡Ay del mundo, por la hipocresía! ¡Ay de los pastores ociosos y de los cristianos aparentemente nominales y sin vida, de cualquier secta! Porque Dios no se deja burlar. Son cristianos, pero con un cristianismo fingido, mientras que sus almas son ajenas a la verdadera estima y utilidad de Cristo. Son creyentes, pero con una creencia fingida, descrita en Santiago 2. Creen que Dios debe ser amado sobre todas las cosas, pero no lo aman. Creen que la santidad es mejor que todos los placeres del pecado. Sin embargo, no la eligen, sino que la odian. Son religiosos, con una religión aparente y vana,
que ni siquiera los humilla ni refrena sus lenguas. Santiago 1:26. Son sabios, con una sabiduría fingida. Son lo suficientemente sabios como para demostrar que sus pecados son todos lícitos, o solo veniales, y lo suficientemente sabios como para desechar la medicina que los sanaría, y para refutar al médico, y para responder al predicador más erudito de todos, y para escapar de la salvación, y para asegurarse un lugar en el infierno, y mantenerse ignorantes de él hasta que estén allí. Son convertidos, pero con una conversión fingida, lo cual los deja tan carnales, orgullosos y mundanos como antes, nacidos de agua, pero no del Espíritu, y siendo todavía sensuales. Juan 3, 5, 6, Judas 19. Se arrepienten, con un arrepentimiento fingido. Se arrepienten, pero no abandonan su pecado, ni lo confiesan ni lo lamentan, sino que aborrecen la reprensión y excusan su pecado. Son honestos, pero con una honestidad fingida. Aunque juran, maldicen, injurian, calumnian, difaman y desdeñan la piedad misma. Sin embargo, tienen buenas intenciones y un corazón sincero. Aunque no reciben la palabra con profundas raíces, sino que son abominables y desobedientes, y reprobados en toda buena obra, son honestos a pesar de todo. Lucas 8:15, Tito 1:16. Aman a Dios por encima de todo, aunque no les gusta pensar ni hablar de Él seriamente, sino que odian su santidad y justicia, su palabra, sus caminos santos y sus siervos, y son como la Escritura llama, odiadores de Dios. No guardan sus mandamientos, ni viven para su gloria. Aman a los siervos de Dios, pero no les importa si el mundo se deshace de ellos, y los consideran solo un grupo de engreídos, problemáticos e hipócritas como ellos mismos. Y los pobres cristianos, que son tratados cruelmente por ellos, creen que no están ni en buena tristeza ni en broma cuando profesan amar a los adoradores de Dios. No aman su dinero, ni sus tierras, ni sus lujurias con ese amor. Estoy seguro. Siempre tienen buenos deseos, pero son deseos fingidos, como los de Santiago 2:15, que deseaban que los pobres recibieran alimento, ropa y abrigo, pero no les daban nada para ello, y deseos tan buenos como los del perezoso que, postrado en cama, desea que todo su trabajo esté hecho. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos se niegan a trabajar. Proverbios 21:25. Oran, pero con oraciones fingido. Difícilmente pensarías que hablan al Dios Santísimo, nada menos que por la salvación de sus almas, cuando son más serios en sus juegos y juegos. Oran por gracia, pero no pueden soportarla. Oran por santidad, pero están decididos a no tener nada de ella. Oran contra su pecado, pero ninguna súplica puede persuadirlos de ello. Quieren tener un ministerio fingido, una disciplina fingida, una iglesia fingida, un sacramento fingido, pues hacen una profesión fingida y le rinden a Dios solo una obediencia fingida, como podría mostrarles con todos los detalles, si no fuera por ser tedioso. Y todo es así porque tienen una fe fingida. No creen que Dios sea sincero con ellos en sus mandatos, amenazas y predicciones de sus juicios, como Lot con sus yernos. Les parece un burlador, y por lo tanto, lo sirven como quienes se burlan de él. Oh, miserables hipócritas, ¿es esto conforme a su santa profesión? Se llaman cristianos y profesan creer en la doctrina de Cristo. ¿Es esto conforme al cristianismo, a su credo, a los 10 mandamientos, al Padre Nuestro y al resto de la palabra de Dios? ¿No tenían a nadie más que al Dios santo y celoso del cual burlarse? ¿No tenían nada menos que la religión y asuntos de salvación y condenación con los que jugar? Servían a Dios como si fuera un niño, un ídolo o un hombre de paja, que o bien no conoce sus corazones, o bien se complace con juguetes y cumplidos, y espectáculos, y repitiendo ciertas palabras, o actuando ante él en un escenario. Saben qué ofrecen y a quién. Su poder es omnipotencia. Su gloria es 10,000 veces superior a la del sol. Su sabiduría es infinita. Millones de ángeles lo adoran continuamente. Él es su rey y juez. Él aborrece a los hipócritas. Si tan solo vieras un atisbo de su gloria, o del más insignificante de sus ángeles, la visión te despertaría de tus ensoñaciones y divagaciones, y te aterraría de tus hipocresías y frivolidades, para que tomaras en serio a Dios y a tu estado eterno. Presenta esto ahora a tu gobernador. Se complacerá en ti, o aceptará tu persona, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 1:8.
Si tus siervos te ofrecieran en la mesa plumas en lugar de aves, pelo y lana en lugar de carne, y escamas en lugar de pescado, ¿no pensarías que más bien se burlarían de ti en lugar de servirte? ¿Cuánto han pagado algunos, incluso en esta vida, por burlarse de Dios? Que el caso de los hijos de Aarón y de Ananías y Zafira te lo muestre. Si con la higuera ofreces a Dios solo hojas en lugar de fruto, estás cerca de la maldición, y tu fin será la hoguera. No lees lo que dice a la iglesia de la Odisea. Ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, o eres un infiel declarado, o un cristiano santo, sincero y celoso. Pero porque te llamas cristiano, y no tienes la vida ni el celo de un cristiano, sino que cubres tu maldad y carnalidad con ese santo nombre, te arrojaré fuera como un vómito abominable. A un creyente le dolería el corazón pensar en la hipocresía de la mayoría de los que usurpan el nombre de cristianos, y cuán cruelmente se burlan de sí mismos. Cuánta gloria se les ofrece, y la pierden por perder el tiempo. ¿Qué precio tienen en sus manos? Cuánta misericordia se les ofrece, y la pierden por perder el tiempo. ¿Qué peligro les espera? Y caerán en él por perder el tiempo. ¿Acaso el peso de su salvación no les impide esta nimiedad? Mejor incendiar la ciudad y burlarse de ello, que arrojar sus almas al fuego del infierno. Entonces descubrirán que el infierno no es cosa de broma. Si se burlan de su salvación, ¿dónde están entonces? Si juegan con el tiempo, los recursos y la misericordia, hasta que se agoten, estarán perdidos para siempre. Oh, no se entretengan hasta que no haya remedio. ¡Ay! Pobres hipócritas, soñadores e insignificantes. ¿Acaso el tiempo es tan veloz, la vida tan corta, la muerte tan segura y cercana, y Dios tan santo, justo y terrible, y el cielo tan glorioso, y el infierno tan ardiente, y ambos eternos, y aún así no se entregan a su obra? Arriba y trabajen, como hombres, y como siempre les importa su destino para siempre. Apártense de la iniquidad, si quieren invocar el nombre de Cristo. No se dejen engañar por un mundo engañoso ni por un instante, y quédense con la esencia, el corazón, mientras que Dios solo tiene la cáscara vacía. Una religión falsa solo mantendrá una esperanza falsa, una paz falsa, una alegría y un consuelo falsos, hasta que Satanás haya hecho su obra y esté listo para desenmascararlos y abrirles los ojos. Así son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del hipócrita perecerá. Porque, ¿qué esperanza tiene el hipócrita, aunque haya ganado, cuando Dios le arrebata el alma? ¿Escuchará Dios su clamor cuando le sobrevenga la tribulación? ¿No sabes esto de antaño, que el triunfo de los malvados es breve y el gozo del hipócrita fugaz? Aunque su excelencia ascienda a los cielos y su cabeza llegue a las nubes, perecerá para siempre como su propio estiércol. Los que lo hayan visto dirán, ¿dónde está? Adiós, pues, a la formalidad y al coqueteo hipócritas, y sé serio y sincero con tu alma y con tu Dios. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.